El aire de la tarde de verano era denso, olía a césped recién cortado y a la promesa de una tormenta lejana que nunca llegaba. Renata doblaba una sábana blanca, el tejido suave y familiar contra sus manos. A su lado, Sofía, su cuñada, reía mientras sacaba un par de jeans de la cesta. Vivir una al lado de la otra había sido, durante 10 años, una bendición. Pero en el bolsillo de esos jeans, arrugado y anónimo, había un trozo de papel, un simple descuido que estaba a punto de incendiarlo todo. Con una curiosidad casual, Renata lo tomó. La caligrafía era inconfundible, elegante e íntima, la de su esposo, Mariano. Las palabras no eran un simple recordatorio, eran dagas de tinta afilada. Medianoche, nuestro lugar de siempre, trae solo lo necesario. Nuestro futuro empieza hoy. El aire se le escapó de los pulmones. El sol brillante de repente se sintió helado, y la risa de Sofía, a solo unos metros, sonó como el eco de un mundo que acababa de morir. Su primer instinto fue gritar, romper el silencio perfecto de ese suburbio próspero con la verdad. Pero algo más frío y antiguo se apoderó de ella. Sus manos, las mismas que pintaban acuarelas y arreglaban con delicadeza cada rincón de su hogar, temblaron por un segundo antes de volverse firmes. Con un movimiento casi imperceptible, volvió a meter la nota en el bolsillo de Sofía. Una sonrisa plástica se dibujó en su rostro mientras terminaba de colgar la ropa. Cada gesto era una actuación. Cada palabra de su cuñada, una tortura. Dentro de su casa, el santuario que había construido con tanto amor, cada objeto parecía burlarse de ella. La foto de su boda en la repisa de la chimenea era el retrato de una mentira. La silla favorita de Mariano, vacía en la sala, esperaba a un hombre que no conocía. Durante una década, había creído que su mayor logro era esa familia estable, ese amor incondicional que todos envidiaban. ¿Era todo una ilusión? Ahora, los pequeños detalles de las últimas semanas volvían a su mente como fantasmas. Las llamadas que Mariano cortaba cuando ella entraba en la habitación, su excusa de que eran problemas del trabajo, la forma en que Sofía había evitado su mirada en la cena del domingo pasado, pequeñas grietas en la fachada que ella, en su confianza ciega, había decidido ignorar, convencida de que podía mantener todo bajo control. Siempre lo había hecho. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía los mismos ojos color café, pero la calma del lago en reposo había desaparecido. En su lugar había una tormenta contenida, una voluntad de acero que se forjaba en el fuego de la traición. Había dedicado su vida a ser el pilar, la serenidad, la esposa perfecta en el vecindario perfecto, y todo había sido para nada. Cuando Mariano llegó a casa esa noche, la besó con la misma ternura de siempre. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó, su voz un veneno dulce. La normalidad de su comportamiento era monstruosa. Renata sintió una náusea, pero la contuvo. Le devolvió la sonrisa y le habló de cosas triviales, del jardín, de la cena. Su voz no flaqueó. La ira dentro de ella no era caliente y explosiva. Era un bloque de hielo, sólido y afilado. No habría lágrimas, no habría una confrontación desesperada. Eso era lo que ellos esperarían, la esposa rota, la víctima indefensa. Pero Renata no era una víctima, era una estratega que acababa de descubrir que jugaba una partida en la que no conocía las reglas, hasta ahora. Mientras servía la cena, su mente ya estaba trabajando, analizando cada posibilidad, cada movimiento. La confianza, ese delicado hilo que sostenía su universo, se había roto. Y con su caída, algo nuevo y peligroso comenzaba a nacer en su interior. Ya no se trataba de salvar su matrimonio, se trataba de sobrevivir. Y para sobrevivir, a veces hay que demolerlo todo. La pregunta ya no era qué iba a perder, sino qué estaba dispuesta a destruir para recuperar el control de su propia historia.
La noche era joven y la medianoche se acercaba. La cena fue una obra de teatro. Renata movía la comida en su plato. El sonido del tenedor contra la porcelana era el único ruido que se atrevía a hacer. Mariano hablaba del trabajo, de un proyecto nuevo, de planes para el fin de semana. Cada palabra era una capa más de tierra sobre el ataúd de su matrimonio. Ella asentía, sonreía en los momentos adecuados. Incluso le hizo una pregunta sobre su día. Su voz era un hilo de seda, suave y controlada, pero por dentro un huracán arrasaba con todo. Él no notó nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Para él, ella era un paisaje familiar, un puerto seguro al que siempre se vuelve. No sabía que el puerto estaba minado. «¿Estás bien, mi amor? Pareces cansada», dijo él, tocándole la mano por encima de la mesa. El contacto fue como una descarga eléctrica. Renata retiró la mano con una suavidad estudiada, culpando a un largo día. «Solo un poco. Creo que me iré a la cama temprano». Él aceptó la excusa sin dudar. La confianza ciega de un hombre que cree tenerlo todo bajo control. Mientras recogían los platos, sus miradas se cruzaron en el reflejo de la ventana de la cocina. Por un instante, ella vio a la mujer que era antes, esperanzada, enamorada, ingenua. Esa mujer había muerto esa tarde, en el patio trasero, con una nota arrugada en la mano. La que quedaba era otra persona, alguien que él no conocía. Horas más tarde, el silencio de la casa era absoluto, roto solo por la respiración profunda y acompasada de Mariano a su lado. Dormía el sueño de los justos, o quizás el de los descarados. Renata esperó contando cada segundo hasta que estuvo segura. Se deslizó fuera de la cama con la agilidad de un depredador. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre el suelo de madera. Su estudio, antes un refugio de creatividad y paz, ahora era su cuartel general. El olor a pintura al óleo y trementina llenaba el aire. Sobre su mesa de trabajo, bajo la luz de una pequeña lámpara, yacían sus herramientas: pinceles, acuarelas y distintos tipos de papel. Había pasado años perfeccionando su caligrafía, practicando el arte de la imitación para sus proyectos. Una habilidad que nunca pensó que usaría de esta manera. Sacó la nota original, la que le había quitado a Sofía esa misma tarde con una excusa trivial. La estudió bajo la luz. La inclinación de la M, la forma en que la O final se curvaba hacia arriba, era la letra de un hombre que prometía un futuro. Con manos que no temblaban, eligió un papel casi idéntico, sumergió la pluma en la tinta negra. El primer trazo fue una declaración de guerra. No era arte, era demolición. Las palabras que escribió eran precisas, cada una elegida para infligir el máximo daño. «Sofía, no puedo seguir con esto. Fue un error. Amo a Renata y no voy a destruir a mi familia por una aventura. Olvídame. No vengas esta noche». Leyó la frase una y otra vez. Era perfecta, brutalmente perfecta. Dobló el papel con el mismo descuido que el original y lo guardó en su bolsillo. El siguiente paso era el más arriesgado. Salió de su casa y cruzó el pequeño jardín que la separaba de la de Sofía. Las luces estaban encendidas. Por supuesto, estaría despierta, esperando, contando los minutos para su nueva vida. Renata tocó el timbre. Sofía abrió la puerta. Su rostro una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Llevaba un vestido ligero, lista para irse. «Renata, ¿qué pasa?» «Perdóname la hora», dijo Renata, su voz teñida de una falsa urgencia. «Creo que dejé mi teléfono aquí esta tarde, ¿lo has visto? Mariano me va a matar si lo pierdo otra vez». La excusa era perfecta. Sofía, ansiosa por deshacerse de ella, la dejó pasar rápidamente. «Claro, busca. Creo que lo vi en la mesita de la sala». Mientras Sofía se giraba para señalar, Renata actuó. Con un movimiento rápido y silencioso, sacó la nota original del bolsillo del abrigo de Sofía, que colgaba cerca de la puerta,
y la reemplazó con la falsificada. Sus dedos apenas rozaron la tela. Su corazón latía con fuerza, un tambor sordo en el silencio de la noche. «Aquí está», dijo, fingiendo encontrar el teléfono en el sofá. «Qué tonta soy. Gracias, Sophie. Me salvaste. No te preocupes. ¿Todo bien?» «Todo perfecto», respondió Renata, y por primera vez en horas su sonrisa se sintió genuina. Era la sonrisa de alguien que acaba de recuperar el poder. «Que descanses». Volvió a su casa, a su cama, al lado del hombre que había destrozado su vida. Se acostó y cerró los ojos, pero no para dormir. Esperaba. La nota original, la prueba de la traición, la guardó en un lugar seguro. El arma del crimen había puesto la bomba. Ahora solo quedaba esperar la detonación. Los minutos se arrastraban. Cada tic-tac del reloj en la pared era una tortura. 11:40, 11:50, 11:59. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, y entonces, justo cuando el reloj marcó la medianoche, el silencio se rompió. El sonido rasgó la noche. No fue un grito de miedo, sino de un alma que se parte en dos. Un lamento visceral, ahogado, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Mariano se incorporó de golpe en la cama, el corazón latiéndole en la garganta. ¿Qué fue eso? Renata fingió despertarse, parpadeando con una lentitud estudiada. Se frotó los ojos, proyectando la imagen perfecta de una esposa sacada de un sueño profundo. Por dentro, su pulso era un metrónomo de hielo, preciso y constante. No lo sé. Parecía venir de la casa de Sofía. Antes de que Mariano pudiera decir algo más, su teléfono, abandonado en la mesita, de noche vibró y se iluminó cortando la oscuridad. El nombre de Sofía brillaba en la pantalla. Mariano lo tomó con manos torpes, su rostro una máscara de pánico mal disimulado. «Sofía, ¿qué sucede?», dijo, su voz un susurro ronco. Hubo una pausa, llenada por un torrente de sollozos ininteligibles del otro lado de la línea. «No sé de qué me hablas. Cálmate, por favor. Vas a despertar a todo el vecindario». Renata observaba desde las sombras de la cama. Cada palabra de él era una confirmación. Veía el sudor frío brillar en su frente, la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Él estaba improvisando, tratando de apagar un fuego sin entender de dónde venían las llamas. «Voy para allá», dijo finalmente, colgando el teléfono. Se levantó, buscando sus pantalones en la oscuridad. «Algo le pasa. Está muy mal. Voy contigo», dijo Renata, su voz teñida de la cantidad justa de preocupación. «No, quédate. No sabemos qué es. Cierra la puerta con llave». Era una excusa débil, un intento patético de mantener sus dos mundos separados. Pero Renata asintió dócilmente. «Ten cuidado, por favor». Vio su silueta desaparecer por la puerta y escuchó sus pasos apresurados en el jardín. Se quedó sola en el silencio, pero la casa ya no se sentía vacía. Se sentía llena de poder, el suyo. La mañana siguiente fue un infierno silencioso. El sol de la mañana se filtraba por las persianas, dibujando rayas de luz sobre un campo de batalla silencioso. Mariano había vuelto de madrugada, con el rostro demacrado y evasivo. Dijo que Sofía había tenido una crisis nerviosa, que había encontrado una nota de su exnovio y que todo era un malentendido. Una mentira torpe, construida sobre cimientos de arena. Renata no dijo nada, simplemente preparó el café, moviéndose por la cocina con una calma que lo desarmaba. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, una normalidad casi insultante. Le sirvió una taza, sus dedos rozando los de él. Mariano se estremeció. La miró, buscando algo en sus ojos, quizás una acusación, quizás consuelo. No encontró nada más que una serenidad impenetrable. Y entonces sonó el timbre.
un sonido estridente que hizo que Mariano derramara el café sobre la mesa. La puerta se abrió antes de que pudieran llegar. Sofía estaba allí, de pie en el umbral, una aparición rota. El vestido ligero de la noche anterior estaba arrugado. Su maquillaje corrido formaba surcos oscuros en sus mejillas y sus ojos, hinchados y rojos, eran dos abismos de dolor y furia. ¡Mentiroso!, siseó, y la palabra golpeó a Mariano como una bofetada. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que prometiste. En su mano temblorosa sostenía el papel, la nota falsificada, el arma que Renata había fabricado. Mariano la miró, pálido, genuinamente confundido. «Yo no escribí esto. No me mientas más», gritó ella, su voz quebrándose. Lo leí 1000 veces. Fue un error. Amo a Renata. ¿Creíste que podías desecharme así con una nota cobarde después de planear nuestro futuro? El mundo de Mariano se desmoronaba en tiempo real. Miró la nota, luego a Sofía y finalmente a Renata, que observaba la escena desde el fondo del pasillo con una expresión de desconcierto. Pero, ¿cómo podía defenderse? ¿Cómo podía negar esa nota sin admitir la existencia de la otra, la verdadera? ¿Cómo podía explicar por qué Sofía esperaba que él huyera con ella a medianoche? Estaba atrapado en una jaula que ella había construido con tinta y papel. «Sofi, cariño, ¿qué es esto?», preguntó Renata acercándose lentamente. Su voz era un bálsamo de preocupación. «Mariano, ¿qué está pasando?». Le arrebató el papel de la mano a su cuñada con una delicadeza maternal y lo leyó. Levantó la vista, sus ojos cafés fijos en su esposo, llenos de una perfecta y devastadora confusión. No había ira en su rostro, solo un dolor profundo y silencioso que era mucho más efectivo que cualquier grito. Mariano abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Estaba ahogado por sus propias mentiras. El hombre que lo había tenido todo, la esposa perfecta, la amante devota, el control absoluto, ahora no tenía nada. Era un rey desnudo en medio de su corte, expuesto y humillado. Renata dobló la nota con cuidado y se la devolvió a Sofía. Luego puso una mano en el hombro de su cuñada, un gesto de sororidad que era la puñalada final. «Vamos adentro, Sofía. Hablemos, tú y yo». Mariano se quedó paralizado en la entrada, viendo cómo las dos mujeres más importantes de su vida, una rota por su traición y la otra orquestándola, lo dejaban atrás. La esposa devota, la víctima silenciosa, había muerto. En su lugar había una reina observando la caída de su propio reino, con la corona firmemente en su mano y el mapa para uno nuevo ya trazado en su mente. Dentro de la casa, el aire se sentía espeso, cargado de palabras no dichas y lágrimas a punto de derramarse. Renata guió a Sofía hacia la cocina, un espacio que antes había sido el corazón de reuniones familiares y risas compartidas. Ahora era un tribunal silencioso. Sentó a su cuñada en una de las sillas del comedor, el mismo lugar donde, hacía apenas unas horas, Mariano había mentido mirándola a los ojos. Le sirvió un vaso de agua. Sus movimientos eran lentos, deliberados, un acto de bondad que era en realidad una maniobra para ganar tiempo, para observar. Sofía temblaba, agarrando el vaso con ambas manos como si fuera un salvavidas. Sus sollozos se habían convertido en un hipo, ahogado. «Lo planeamos todo, Renata», susurró su voz rota. «Durante meses, el apartamento, el dinero, dijo que me amaba, que contigo solo era costumbre. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas, una confirmación que Renata ya no necesitaba, pero que recibía con una calma glacial. No sentía dolor, no en ese momento. Sentía una extraña y lúcida distancia, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, una mujer ingenua que creía en los finales felices. «Me mostró la nota anoche», continuó Sofía, sacando el papel arrugado una vez más, como si fuera la prueba irrefutable de un crimen. «Su letra, su promesa, y luego esto».
Señaló la otra nota, la falsificada, que yacía sobre la mesa como un cadáver. Fue un error. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Mariano entró, con el rostro desencajado por el pánico. Sus ojos saltaban de Sofía a Renata, buscando un ancla en la tormenta que él mismo había creado. «Esto es una locura», dijo su voz más alta de lo necesario. «Sofía, tienes que escucharme. Yo no escribí esa segunda nota. Alguien nos está tendiendo una trampa». Su negación era tan torpe, tan desesperada, que resultaba casi cómica. ¿Quién más podría haber sido? Un fantasma. Su defensa era un insulto a la inteligencia de ambas. Sofía se levantó de un salto, la silla chirrió contra el suelo de baldosas. «Una trampa. La única trampa aquí eres tú. Me juraste que la dejarías. Me dijiste que esta noche empezaba nuestra vida». «Baja la voz», siseó él mirando nerviosamente hacia las ventanas, preocupado por los vecinos, por las apariencias, siempre las apariencias. Renata observaba el intercambio en silencio. Los veía como lo que eran, dos personas egoístas atrapadas en la red de sus propios deseos. Él, un cobarde que quería tenerlo todo sin arriesgar nada. Ella, una cómplice que había traicionado a la única persona que la había tratado como a una hermana. No sentía pena por ninguno de los dos. La discusión escaló. Acusaciones, súplicas, mentiras, cada vez más enredadas. Mariano intentó acercarse a Renata, buscando su complicidad, su perdón silencioso. «Mi amor, tienes que creerme. Esto es un terrible malentendido». Fue entonces cuando Renata se movió. No gritó, no lloró. Simplemente levantó una mano, un gesto pequeño pero cargado de una autoridad inquebrantable. Y el silencio cayó. Ambos la miraron, sorprendidos por su quietud. En sus ojos no había ni una pizca de la mujer rota que esperaban ver. Había algo más, algo nuevo, algo que les dio miedo. Renata caminó lentamente hacia la encimera, donde había dejado su bolso. Lo abrió y sacó la nota original, la verdadera, la que había encontrado en el bolsillo de los jeans. La desdobló con cuidado y la colocó sobre la mesa junto a la falsificada. «Medianoche, nuestro lugar de siempre. Trae solo lo necesario. Nuestro futuro empieza hoy». La caligrafía era idéntica, la promesa innegable. Mariano palideció. El último vestigio de su coartada se hizo polvo. Miró a Renata, suplicante, pero el lago en calma de sus ojos se había congelado. Ya no había refugio para él allí. «No hubo ninguna trampa, Mariano», dijo Renata. Su voz era tranquila, casi melódica, pero cada palabra era un golpe de martillo. «Solo hubo una elección, la tuya». Se giró hacia Sofía, cuya furia se había desvanecido, reemplazada por una humillación absoluta al ver la prueba de su propia ingenuidad. «Y la tuya, Sofía». Renata los miró a los dos, de pie en el centro de la cocina que ella había decorado, en la casa que ella había convertido en un hogar, el escenario de su mayor triunfo y su más profunda traición. Luego se dirigió solo a Mariano. «Quiero que te vayas». La frase fue corta, simple, definitiva. «¿Qué?», balbuceó él. «Renata, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo». «No, no podemos». Su voz no admitía discusión. «Recoge tus cosas, las que necesites para esta noche. El resto te lo enviaré más tarde. No quiero volver a verte en esta casa cuando regrese». Se dio la vuelta, tomó las llaves del coche y su bolso. No miró a ninguno de los dos. Ya no existían en su campo de visión. Eran fantasmas, ecos de una vida que acababa de terminar. «¿A dónde vas?», preguntó Mariano, su voz teñida de un pánico infantil. Renata se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Se giró ligeramente, lo suficiente para que él viera la sombra de una sonrisa en sus labios. Una sonrisa que no contenía alegría, sino una libertad, fría y cortante. «A empezar mi futuro, el mío, sola». Y con eso salió. El sonido de la puerta cerrándose fue suave, casi imperceptible.
Pero para Mariano y Sofía, que se quedaron solos en medio de las ruinas de sus mentiras, sonó como el fin del mundo. Para Renata, que caminaba bajo el sol de la mañana hacia su coche, era el sonido del comienzo. El motor del coche era un zumbido sordo, una vibración que subía por la columna vertebral de Renata, pero no sentía nada. Conducía sin rumbo. Las luces de las calles familiares del suburbio se deslizaban por el parabrisas como lágrimas borrosas. Cada casa con su jardín perfecto, cada luz encendida en una sala de estar, era un recordatorio del mundo que acababa de abandonar. O, mejor dicho, del mundo que la había abandonado a ella mucho antes de que se diera cuenta. No lloraba. Las lágrimas parecían un lujo, una emoción demasiado caliente para el hielo que se había instalado en su pecho. Encontró un hotel anónimo junto a la autopista, uno de Mindon Center, esos lugares de paso donde nadie hace preguntas. La habitación olía a limpio, a un antiséptico que intentaba sin éxito borrar las historias de los que habían estado allí antes. Dejó su bolso en la silla y se quedó de pie en medio de la habitación. El silencio era total, abrumador. En su casa siempre había un ruido, el zumbido del refrigerador, el crujido de la madera, la respiración de Mariano. Aquí no había nada, solo ella y el eco de sus decisiones. Fue entonces cuando la armadura se resquebrajó. Se miró en el espejo oscuro del televisor apagado y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes un lago en reposo, eran ahora dos pozos de una fatiga infinita. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas. Y el llanto llegó. No fue un sollozo desgarrador, sino un lamento silencioso y profundo, el sonido de 10 años de amor, confianza y sueños desmoronándose en polvo. Lloró por la mujer que había sido, la que creía en las promesas y en los futuros compartidos. Lloró hasta que no le quedaron fuerzas, hasta que el dolor se transformó en un vacío sordo. Al día siguiente, la luz del sol era brutal. Entraba por la rendija de las cortinas como una acusación. Se levantó, el cuerpo entumecido, la mente extrañamente clara. La noche había sido para el duelo. El día era para la acción. Lo primero fue el banco. Sentada frente a un asesor financiero impersonal, pidió que congelaran su cuenta conjunta y abrieran una nueva solo a su nombre. Su voz sonaba firme, aunque sus manos, ocultas bajo la mesa, temblaban ligeramente. Vio los números en la pantalla, el patrimonio que habían construido juntos, y sintió un vértigo. ¿Cuánto de eso era realmente suyo? La pregunta la asustó, pero no la paralizó. Salió del banco con una nueva tarjeta de débito en su cartera. Era un simple trozo de plástico, pero se sentía como un escudo. Las siguientes semanas fueron un borrón de trámites y decisiones prácticas. Contrató a una abogada, una mujer de mirada directa y pocas palabras, que le explicó sus opciones con una eficiencia tranquilizadora. Buscó un apartamento. Visitó lugares pequeños y oscuros que olían a humedad y a vidas estancadas. Se sintió desesperar. ¿Era esto lo que le esperaba? ¿Una vida de segunda mano en los márgenes de la que había tenido? Una tarde, agotada y a punto de rendirse, vio un anuncio de un pequeño estudio sobre un taller de enmarcación. Estaba en una calle bulliciosa, lejos de la calma sofocante del suburbio. Al entrar, la luz la inundó. Un ventanal enorme ocupaba casi toda una pared, ofreciendo una vista de los tejados de la ciudad. El lugar era pequeño, imperfecto, con el suelo de madera gastado y las paredes necesitando una mano de pintura. Pero era un lienzo en blanco. Y por primera vez en mucho tiempo, Renata sintió algo parecido a la esperanza. Firmó el contrato esa misma tarde. Mientras la agente inmobiliaria hablaba, Renata ya estaba diseñando el espacio en su mente. Colocaría su caballete junto a la ventana, donde la luz era perfecta.
Hacía años que no pintaba en serio. Su arte se había convertido en un hobby, algo que hacía para decorar las paredes de su casa, para complementar la vida de Mariano. Había olvidado el placer puro de mezclar colores, la sensación del pincel deslizándose sobre el papel, creando mundos que solo le pertenecían a ella. La mudanza fue extraña. Volvió a la casa una única vez, acompañada por su abogada, para recoger sus pertenencias personales. Mariano no estaba. La casa estaba en silencio, impecable como un mausoleo. Cada objeto le susurraba un recuerdo, una mentira. Tomó solo lo esencial, su ropa, sus libros y, lo más importante, todas sus herramientas de arte. Cajas de acuarelas, pinceles de todos los tamaños, pilas de papel de algodón. Eran los únicos objetos que se sentían verdaderamente suyos. En su nuevo apartamento, rodeada de cajas, el sentimiento de soledad la golpeó de nuevo. Era una cosa destruir un mundo, otra muy distinta era construir uno nuevo desde cero. Se sentó en el suelo, abrumada. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Renata, soy yo, Elena. No sé si te acuerdas de mí, de la universidad». Elena, su antigua compañera de clase de arte, la que siempre la había animado a seguir pintando, la que le decía que su talento era demasiado grande para guardarlo en un cajón. No habían hablado en casi una década. «Claro que me acuerdo de ti, Elena. ¿Cómo estás?», dijo Renata, su voz temblorosa. «Estoy bien. Oye, esto va a sonar raro, pero vi tu nombre en la lista de nuevos inquilinos del edificio. Mi estudio está justo en el piso de abajo, el taller de enmarcación». Renata se quedó sin palabras. El universo, que le había quitado todo, parecía estar ofreciéndole una pequeña rama de olivo. «Sé que probablemente no es un buen momento», continuó Elena. Su voz era cálida, sin una pizca de lástima. «Pero si alguna vez quieres bajar a tomar un café o, no sé, a mancharte las manos de pintura, la puerta siempre está abierta». Esa noche Renata no durmió en el suelo. Desempaquetó su caballete, sus pinturas y un lienzo en blanco. Colocó todo junto a la gran ventana. La ciudad brillaba afuera, un tapiz de luces anónimas. Ya no era un paisaje hostil, era una promesa. Por primera vez no pensó en Mariano ni en Sofía. No pensó en la traición ni en lo que había perdido. Solo pensó en el color, en el primer trazo, en el futuro que, por fin, empezaba a pintar con sus propias manos. Era un comienzo pequeño, frágil, pero era suyo. Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. 2 años después, el sol de la tarde entraba por el enorme ventanal de su estudio, bañando el espacio en una luz dorada y cálida. El olor ya no era a césped recién cortado y a mentiras, sino a óleo, trementina y al polvo de madera del taller de abajo. Renata dio un paso atrás para observar el lienzo. Era una pieza grande, abstracta, llena de colores vibrantes que luchaban y se reconciliaban en la tela. Era un autorretrato de su alma. Su estudio, antes un simple apartamento vacío, era ahora un caos organizado y vivo. Bocetos cubrían las paredes, pinceles descansaban en tarros de cristal y lienzos terminados se apilaban contra la pared, esperando ser enviados. La puerta se abrió y Elena entró con 2 tazas de café humeante. Su amistad, nacida en las cenizas de la vida anterior de Renata, se había convertido en el pilar de la nueva. Juntas habían creado lienzo y marco, un pequeño negocio en que florecía. Renata pintaba, Elena enmarcaba. Era una simbiosis perfecta. «La Galería de Chicago llamó», dijo Elena entregándole una taza. «Quieren 3 de tus piezas grandes para la exposición de primavera y están dispuestos a pagar tu precio». «Sin negociar». Renata sonrió, un gesto genuino que le llegaba a los ojos. Recordó las veces que Mariano había llamado a su arte un lindo pasatiempo, un adorno para su vida perfecta. Ahora ese pasatiempo pagaba su alquiler, sus facturas y, lo más
Importante, le había devuelto un nombre que era solo suyo. «Diles que sí», respondió su voz tranquila, llena de una confianza que había tardado 2 años en construir. Más tarde, sola de nuevo, se asomó a la ventana. La ciudad se extendía a sus pies, un organismo palpitante de millones de vidas, millones de historias. Por un instante pensó en la casa del suburbio. Había sido vendida hacía mucho tiempo. El dinero de su parte lo había invertido íntegramente en su negocio. Fue su primer acto de fe en sí misma. A veces recordaba a la mujer que había sido, la que doblaba sábanas con una sonrisa mientras su mundo se derrumbaba en silencio. No sentía lástima por ella, sino un profundo respeto. Esa mujer había tenido la fuerza de prender el fuego. Esta, la de hoy, había aprendido a construir con las cenizas. Supo por amigos en común que Mariano y Sofía no habían durado. La gran historia de amor, construida sobre la traición y el engaño, se había desmoronado bajo el peso de la culpa y el resentimiento. Su futuro había durado apenas 6 meses. La noticia no le produjo ni alegría ni dolor, simplemente indiferencia. Eran personajes de un libro que ya había terminado de leer. Su teléfono vibró. Era una notificación del banco. El pago de su última comisión había llegado. Miró la cifra no con codicia, sino con la serena satisfacción de la independencia. Era la prueba tangible de su victoria. Una victoria que no era sobre Mariano, sino sobre el miedo, sobre la idea de que su valor estaba atado a otra persona. El verdadero cambio no estaba en su cuenta bancaria ni en las paredes de su estudio. Estaba en el silencio. Antes, el silencio la aterrorizaba, la llenaba de dudas. Ahora era su refugio, su espacio para crear, para respirar. Vivía sola, pero nunca se había sentido menos sola. Estaba llena de sí misma, de sus ideas, de sus colores. Miró sus manos. Las mismas manos que una vez temblaron al falsificar una nota, ahora se movían con firmeza y propósito sobre el lienzo. Ya no eran las manos de una esposa perfecta, eran las manos de una artista, de una superviviente, de una mujer que se había atrevido a demoler su vida para poder, por fin, construir su hogar. Porque a veces, el final no es más que la oportunidad de un verdadero comienzo. A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de que la única cosa que realmente se necesita, la única persona que puede salvarnos, siempre ha estado ahí, esperando en el espejo. Solo se necesita coraje para mirar. Comenta de ¿qué país estás viendo este video? Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.